Vamos a hablar ahora un poco de lo que, bueno, ya manejamos lo que es el fenómeno de Donna. Voy a mostrarles, mientras se van conectando los demás compañeros, un poco de lo que es la consecuencia del fenómeno de Donna, que es, como ya les dije, un equilibrio muy particular, muy peculiar, porque es un equilibrio eléctrico. El fenómeno de Donna, en síntesis, es un equilibrio eléctrico, no un equilibrio osmótico. Bueno, se van ingresando nuevamente los compañeros. Quiero mostrarle aquí lo que dice nuestro libro en el capítulo de Donham, de lo que serían las consecuencias del fenómeno de Donham. Pueden ver ahí la imagen, si me pueden avisar por audio, por favor, si se ve la imagen ahí. Sí se ve, Sí, profe. vemos. Se ve. Bueno, aquí el fenómeno de Donham genera unas consecuencias que son vitales para el funcionamiento celular. Podemos ver que una de las primeras consecuencias al presentarse el fenómeno de Donham, o sea, gracias a las proteínas no difundibles, es que se produce un gradiente químico de iones, ¿verdad? Porque como ven, siempre va a haber en un compartimiento una mayor cantidad de iones. De un mismo ion podemos ver que siempre van a estar en diferencia. Acá vemos que el sodio hay más en un compartimiento, el sodio menos en el otro, y así sucesivamente van generando lo que se llama gradiente químico. Eh, por supuesto que en el caso del sodio y el cloro, que son iones extracelulares, en este ejemplo fueron utilizados como intracelulares, que nada más un modelo didáctico, pero en las células sabemos que el cloro y el sodio son extracelulares. En el intra predomina el potasio, que es el más abundante. El gradiente químico que se va generando, como ven, es lo que permite la difusión, es la difusión de iones. Y por supuesto, toda la vida y la actividad electrofísica de las células. Bueno, entonces, como podemos notar, la primera consecuencia del fenómeno de Donald son los gradientes químicos. Pueden anotar eso, primera consecuencia. La segunda consecuencia del fenómeno de Donald viene a ser el gradiente de la presión osmótica, que siempre va a ser favorable en el compartimiento en que se encuentran las moléculas o aniones no difusibles, en este caso en el lado donde están las proteínas. Como en nuestro caso, fisiológicamente hablando, las proteínas se encuentran en el compartimiento intracelular. Evidentemente el intracelular es el compartimiento con mayor presión osmótica. Por lo tanto, la célula, por naturalidad, va a tener tendencia a hidratarse constantemente y por supuesto eso va a generar ingreso de agua continuamente dentro de las células, generando lo que se llama hidratación. Evidentemente, si no existiera la bomba de sodio y potasio, que es la que se encarga nuevamente de controlar este gradiente osmótico, eh, esto no sería posible cíclicamente, porque gracias a la bomba de sodio y potasio que va contrarrestando este gradiente osmótico continuamente, es lo que permite nuevamente a la célula rehidratarse continuamente. También tenemos la situación que vemos aquí, que es una de las segundas, entonces como podemos anotar, es el gradiente de presión osmótica. El gradiente de presión osmótica sería la segunda consecuencia del fenómeno de Thorne, por la cual seguramente existe la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Porque si no existiera la bomba de sodio y potasio, este gradiente osmótico iba a hacer que todas las células del cuerpo se hinchen de líquido y iban a morir reventando como un globo lleno de agua. Creo que hay algunas preguntas aquí. Vayan anotando sus nombres nuevamente, los que no pudieron cargar en la primera parte, lo pueden hacer de vuelta también ahora, en esta segunda etapa después del receso, pueden volver a cargar sus nombres, ningún problema, vayan cargando.
Y la tercera consecuencia del fenómeno de Donham es lo que nosotros llamamos diferencia de potencial transmembrana. Esto es lo que se llama también potencial de membrana, ¿verdad? Porque siempre vamos a hablar de un potencial de actividad eléctrica que tiene la membrana, y una de las consecuencias del fenómeno de Donald es justamente esta actividad de potencial de membrana que se va generando entre ambos lados de la célula, ambos lados de la membrana. Voy a ver si tengo aquí algún ejemplo. Voy a mostrarles. ¿No? Como ven aquí, sí, ¿qué es lo que es gradiente? Como van a ver, en un compartimiento, como hay mayor presión osmótica, evidentemente en el lado interno, en el lado donde se encuentran las proteínas que son de carga negativa, va a haber una mayor cantidad de cargas negativas. O sea, siempre la célula va a tener tendencia a tener mayor carga negativa en el interior comparado con la del exterior. O sea, va a haber mayor negativo adentro y menor negativo afuera. Y evidentemente ese gradiente eléctrico entre ambos lados de la membrana es lo que se llama potencial de membrana. ¿Anotaron las tres consecuencias, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, estamos preparados. Lo que va a ser ahora la pequeña introducción que vamos a dar de la parte de potencial de membrana, porque nuestro siguiente tema es el capítulo 4 que se llama potenciales bioeléctricos o potenciales de membrana. Para introducirnos ya un poco en lo que es nuestro capítulo 4 de nuestro libro, voy a mostrarles un poco aquí lo que es el potencial de membrana, más o menos para que podamos ir entendiendo a qué nos lleva el fenómeno de Donald. Voy a abrir la diapositiva un rato. Creo que ahí les va a aparecer. ¿Les aparece? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar lo que es el potencial de membrana. Es una de las consecuencias del fenómeno de Donald. Evidentemente, esto es un tema de nuestro capítulo ya del libro, el capítulo 4. Y vamos a hablar y entender un poco cómo las células de nuestro cuerpo trabajan en reposo, cuando están en reposo, que están sin actividad, y cuando están en acción, que sería lo que se llama el potencial de acción. Potencial de reposo, potencial de acción. O sea, el potencial de membrana puede ser dos momentos totalmente diferentes. Vamos a hablar también un poco de lo que es el potencial de membrana en los diferentes tipos de células, por ejemplo, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, tejido nervioso, que es la neurona, ¿verdad? Vamos a hablar de los iones que participan durante el reposo. Vamos a hablar de la posibilidad de excitable o no de la célula. Hay células que son muy excitables y hay otros que necesitan mayor estímulo para que entren en acción. También la célula puede estar propagando este potencial de acción de un lugar a otro a través de una velocidad que se llama velocidad de conducción. El que mayor tiene velocidad de conducción son las fibras nerviosas que tienen vaina de mielina, que de eso vamos a hablar enseguida también. Aquí vemos una imagen, podemos decir que es Eva comiendo la manzana en el jardín del paraíso. Esto es alusión a lo que está en el Génesis, nada más pongo aquí para recordar un poco ese momento del origen del mal. Acuérdense que la mujer es el origen del mal, pero una cuestión de desconocimiento, ¿verdad? Y de ambiciones.
Aquí vemos cómo al agarrar la manzana, tocar a un ave que está aquí, podemos ver que para cualquier actividad que nosotros hacemos, cualquier posición corporal que tomemos, tiene que haber un potencial eléctrico. O sea, a través del cuerpo humano circula una gran cantidad de corriente eléctrica que hace funcionar nuestro cuerpo como una máquina. Y estas conexiones y estos recorridos lo hacemos instantáneamente, tan rápidamente que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que van ocurriendo a medida que hacemos los movimientos corporales. Aquí vemos a una célula, vemos que esta célula está conectada por medio de esta neurona. Esta neurona por medio de su axón le llega la actividad eléctrica a la célula por un estímulo. Los estímulos ingresan en el cuerpo humano, como ya saben, por medio de nuestros cinco sentidos físicos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, la audición. Estos cinco sentidos físicos van captando todos los estímulos del ambiente y van enviando la información a través de receptores a todo el sistema nervioso, vegetativo y a todas las células del cuerpo para ir generando su actividad. Esto gracias al potencial de membrana y gracias también, por supuesto, al fenómeno de Donna. Aquí les muestro un poco lo que es, qué significa potencial, ¿verdad? Porque primero, como les dije, biofísica es muy conceptual. Cuando ustedes estudian o asisten a una clase de biofísica y hay una palabra que no entienden, tienen que preguntar. Porque como biofísica es conceptual, si ustedes entienden la palabra, se supone que van a entender la materia. ¿Qué es potencial? Potencial es todo lo que está predispuesto para la acción. Eso es potencial. O sea, ustedes ahora están estudiando medicina, tienen potencial para ser médicos, entonces están con potencial para llegar a finalizar la carrera. Ya están predispuestos. Eso es lo que se llama potencial. Pero todavía no están en actividad. Eso significa también que se están preparando, que están predispuestos, pero aún no están en la actividad. Eso es lo que se llama potencial. Y la diferencia de potencial a través de la membrana es la altura de cargas eléctricas que hay entre un lado y otro de la membrana. Ustedes saben perfectamente que en el compartimiento donde están los iones no difundibles va a haber mayor cantidad de cargas negativas y en el otro lado menor cantidad de cargas negativas. Si hacemos una comparación. Y eso es lo que se llama, diferencia de potencial o potencial de membrana. Aquí vemos los niveles, nada más para comparar como un nivel de hidrodinámica, ¿verdad? Por supuesto, esto es nada más una imagen didáctica para entender más o menos lo que significa la diferencia de cargas. También tienen que recordar que hay una ley natural de la vida, una ley física, que es, que no se puede transgredir. Las leyes físicas no se pueden transgredir. Tenemos que respetarlas y por lo tanto tenemos que acatar, ¿verdad? Sabemos que las cargas positivas con las cargas positivas se repelen. Eso significa que las cargas iguales se repelen entre sí. Esto ya hablamos también en la clase anterior. Las cargas diferentes, las cargas desiguales o opuestas se atraen. Lo positivo atrae lo negativo o lo negativo atrae lo positivo. Eso siempre es así en la naturaleza. Por eso que la ley de la vida es, como ya saben, en todos los ámbitos, relacionamientos sociales, incluso en la vida de pareja también es así. Por más que algunos transgreden las leyes, evidentemente no le va a ir muy bien, ¿verdad? Porque están transgrediendo las leyes físicas naturales. Y los iones, los compuestos químicos respetan muy bien estas leyes.
La carga eléctrica, aquí vemos a una molécula, una positiva. El espacio o la distancia, normalmente nosotros le llamamos todo el espacio en el cual una carga puede ejercer actividad eléctrica, es lo que se llama campo eléctrico. Eso es un campo eléctrico, toda esta distancia, todo este espacio en el cual la carga actúa. Puede ser también una carga negativa, eh, recordando un poco la diferencia de atracción de las fuerzas. Las fuerzas negativas son entrantes. Ya, voy a ver si puedo graficar acá para que entiendan, porque esto es muy importante que cada uno de nosotros entendamos, porque eh, muchas veces lleva a las confusiones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo grafico una energía de carga positiva, miren cómo quedaría. La fuerza va a salir del centro y se va a dirigir hacia afuera, de esta manera, ¿ven? Así, hacia afuera. Eso es lo que se llama carga positiva o masculina. También en la naturaleza es la energía del varón, la carga positiva. Está representado por el varón. En la carga negativa, vamos a suponer que esta molécula sea una carga negativa, las líneas de fuerzas del campo eléctrico son líneas de fuerza entrantes, se graficarían así, hacia adentro. O sea, las cargas negativas son centrípetas y las cargas positivas son hacia afuera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que veamos que si las líneas de fuerza se atraen, como voy a mostrar aquí en la otra diapositiva, miren por ejemplo esta acá. Por eso que lo positivo atrae a lo negativo. Y si en la naturaleza ya se cumple esta condición en los compuestos químicos, imagínense en la vida de cada uno de nosotros. Miren, por ejemplo, aquí tenemos dos cargas positivas. Estos se van a repeler porque sus líneas de fuerza son salientes hacia afuera. Entonces, lo positivo cuando se atraen, no pueden atraerse porque sus dos fuerzas son hacia afuera. O si bien pueden mirarse, pueden estar cerca, pero antinaturalmente no podrán atraerse. O sea, naturalmente no podrán atraerse. En cambio, las cargas opuestas que vemos aquí, carga positiva, carga negativa, como esta tiene línea de fuerza saliente y esta tiene línea de fuerza entrante, entonces la carga positiva y negativa se atraen lo más que pueden, se tocan entre sí, incluso puede generar otros compuestos gracias a esa línea de atracción. Y se van generando otros compuestos, otros tipos de vida. Evidentemente, el ser humano también puede engendrar cuando se encuentra con cargas opuestas. Nada más para dar una idea paralela con nuestra vida social, nuestra vida personal también. En la antigüedad había un filósofo que decía que el cuerpo humano era una máquina, como una máquina. Todo el mundo le trató de loco, todo el mundo le dijo que lo que decía no tenía sentido, pero hoy en día la ciencia le da la razón. Se llamaba Descartes y este filósofo quedó en la historia por haber hecho o dicho que el hombre es como una máquina. ¿Y cómo hacemos la comparación? Primero tenemos que saber que el cuerpo humano es un excelente conductor de la electricidad, permite el paso de la electricidad. Metales, solución hidroelectrolítica también son excelentes conductores de la electricidad. En nuestro cuerpo humano los conductores de la electricidad son el líquido intra y extracelular. También para que el cuerpo humano sea considerado una máquina, tiene que tener, aparte de un conductor, tiene que tener una parte que se llama dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Dieléctrico es un cuerpo que no conduce la electricidad o que si lo hace muy poco.
En nuestro caso, nuestro dieléctrico es la grasa. La grasa no conduce la electricidad. Evidentemente, la membrana plasmática, que está compuesta de grasa, que es fosfolípido, sería más o menos nuestro dieléctrico en cada célula. Y ese dieléctrico es lo que conduce o no conduce conduce muy poco o casi no conduce la electricidad. En las máquinas cotidianas podemos decir que es como el plástico, ¿verdad? Porque el plástico también no conduce la electricidad. Y para completar la creación de una máquina tiene que haber un capacitor. Capacitor es lo que se llama también condensadores. Los condensadores son los lugares donde se almacenan las cargas eléctricas, que en este caso nuestro capacitor o nuestro condensador sería la propia célula, porque la propia célula al estar rodeada del dieléctrico, adentro de ella misma puede almacenar carga eléctrica de diferentes tipos, ¿verdad? O sea, positivo o negativo. La célula, el dieléctrico sería nuestra membrana celular y el conductor sería el líquido intraextracelular. Entonces aquí nosotros podemos eh, hacer la comparación de que la célula realmente o el cuerpo humano realmente es como una máquina, como decía Descartes. Hoy en día todas las máquinas creadas por el ser humano fueron en base al conocimiento del cuerpo humano. Incluso ustedes pueden ver que hoy en día se están creando máquinas con apariencia del cuerpo humano, tratando de siempre de generar algo diferente, algo similar o incluso mejor que el ser humano, pero no lo van a conseguir. Capaz consigan tener más memoria, capaz consigan hacer los trabajos más rápidamente, pero aún así nunca van a tener todas las cualidades espirituales y las fortalezas mentales que van a tener los seres humanos. Pueden ser mejores incluso que el ser humano en ciertas cosas, pero en otras cosas no lo van a poder superar. También recordar el principio de la neutralidad. Esto ya hablamos que en cada lado de la célula existe el equilibrio eléctrico. Esto es el fenómeno de Donna. Y tenemos 142 cargas positivas. Evidentemente esto, o perdón, 150 cargas positivas de un lado, 150 del otro también. Siempre van a estar en equilibrio dentro y fuera de la célula porque esto es el principio de la neutralidad del equilibrio de Donna. Bueno, llegando al potencial de membrana, podemos decir que es la diferencia de cargas eléctricas existentes entre un lado y otro de la membrana. Es una consecuencia del fenómeno de Donald eh, generado por las proteínas no difundibles. Entonces podemos observar a la célula de esta manera. Miren aquí, por favor, cómo se puede ver. Por adentro de la célula predominan las cargas negativas. Por afuera están menos negativas, entonces va a haber más positivo. Ahora, sería negativo por dentro, positivo por fuera. Cuando nosotros observamos a la célula en esta imagen, vemos que está en reposo. ¿Cómo yo puedo saber que una célula está en reposo? Por por la diferencia del potencial de membrana. Al ver que hay más cargas negativas en el interior, yo puedo suponer que la célula está en reposo, porque es el único momento en que la célula se encuentra con cargas negativas en el interior. Y tiene un valor, miren aquí el valor que dice de menos 94 milivoltios. ¿Qué significa menos 94 milivoltios? Es el voltaje que se mide en el interior de la célula, aquí adentro. Este voltaje es del interior celular. Cuando nosotros, esto también quiero dejar bien en claro y voy a repetir seguramente en la semana siguiente en la clase, que cuando nosotros hablamos de potencial de membrana y le damos valores, los valores se miden siempre en el lado interno de la membrana, nunca en el lado externo.
siempre en el lado interno, porque es una condición básica de consensuada, al ponernos de acuerdo. Porque si yo digo -94 en algún momento, puedo referirme al lado interno o al lado externo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, puede haber confusiones. Si en cambio eh, nos ponemos de acuerdo que realmente corresponde al lado interno de la membrana, siempre los valores, entonces vamos a darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Esta es la fibra nerviosa, ¿verdad? Todas las fibras nerviosas tienen un valor de reposo de -94 milivoltios, que es su valor estándar. Tienen que saber eso. Pasando un poco, ¿cómo es posible que la célula vaya a generar cargas negativas en el interior de la célula? Realmente, como ya sabemos, en el interior de la célula están los aniones, los fosfatos, sulfatos, proteínas, y estas proteínas no difundibles le generan una carga negativa mayor en el lado interno. También tenemos que recordar que en el lado interno está el potasio. Acá tenemos al potasio, que es un catión. Catión que es, por supuesto, carga positiva. ¿Qué es lo que pasa al potasio? El potasio, como hay más concentrado adentro que afuera, existe la posibilidad de que el potasio se fugue. Esto se llama fuga de potasio. Por más que el potasio tenga todas las condiciones para quedarse adentro, porque adentro es muy negativo y sabemos que las cargas positivas con las cargas negativas se atraen, el potasio tendría que quedarse aquí, pero no lo hace. En condición de reposo, los canales de potasio, que son canales exclusivos para el potasio, que se llaman canales de fuga, son lugares por donde el potasio se fuga, así como su nombre lo dice, se escapan, a pesar de las condiciones eléctricas. Por eso que decimos siempre que el potasio es prácticamente un ion muy rebelde, porque a pesar de todas las reglas que le dan para quedarse en el interior, se puede fugar. Y la fuga de potasio ocurre solamente durante el reposo. Y por supuesto, si el potasio tiene carga positiva y sale del interior de la célula, dejaría el interior celular cada vez más negativo, llevando a la célula a su estado de reposo. Como ven, al hablar del potencial de membrana, hablaríamos en primer lugar del estado de reposo, porque para entender después potencial de acción, tenemos que entender primeramente el potencial de reposo. Voy a pasar la siguiente diapositiva, nuevamente aquí mostrando lo que es la atracción de carga. Lo positivo con lo positivo se repele, lo positivo con lo negativo se atrae, las cargas iguales siempre se repelen. Esta imagen es espectacular, esta diapositiva es muy buena porque aquí muestran las dos fuerzas que se encargan de nuestra vida, que recién estuvimos hablando, que nuestro ser superior, el ser superior, que tenemos varios nombres, ¿verdad? Los hebreos le dieron a Dios, por ejemplo, creo que eran 21 nombres. 21 nombres le dieron los hebreos a Dios. En todas las tribus se le nombraba de forma diferente, las tribus de Israel. Los judíos también le daban diferentes nombres a Dios porque ellos no podían pronunciar Dios. Entonces ellos le daban diferentes nombres. Aquí en la ciencia nosotros podemos llamarlo también fuerza, porque realmente aquí vemos la fuerza química, miren, y vemos la fuerza eléctrica. Miren por aquí arriba, cómo el potasio se encuentra más concentrado adentro que afuera. Entonces la fuerza química le empuja al potasio hacia afuera y la proteína negativa no lo puede retener.
La proteína que es la carga negativa no lo puede retener. ¿Por qué no lo puede retener? Porque el gradiente químico vence a la fuerza eléctrica en ciertos momentos, que sería en el estado de reposo. Por eso el potasio se fuga. Acá vemos una proteína con su campo eléctrico, su carga negativa. Miren cómo este potasio es retenido y este no, porque este está fuera de su campo eléctrico. Entonces, este potasio que está aquí en la periferia va a tener tendencia a salir por su gradiente químico. Entonces, la fuerza química vencería momentáneamente a la fuerza eléctrica. Como ven, nuestra vida tiende de estos dos tipos de fuerza química, fuerza eléctrica, que van trabajando como un péndulo, por un momento uno, por un momento el otro, y eso va generando la vida, los movimientos celulares, y gracias a ellos existimos. Aquí nuevamente muestro el potencial de membrana en reposo. Aquí se ve exactamente las cargas negativas de las células en el interior. Vemos la fuga de potasio, vemos el valor del potencial de membrana de menos 94 milivoltios, que es el valor de reposo. Entonces, ¿qué es lo que hace posterior al estado de reposo cuando la célula entra en acción? Cuando la célula entra en acción, ya dijimos que como los canales iónicos están aquí en la membrana, el estímulo, que puede ser por cualquiera de nuestros sentidos, va a venir a estimular a la membrana por medio de una actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica va a abrir las compuertas, va a abrir los canales iónicos de sodio, de potasio o de calcio, dependiendo que cuál tipo de célula sea, y va a hacer que estos iones ingresen o se movilicen. Y como ven ustedes, el sodio, por ejemplo, es un ion que ingresa durante el estado de acción. El sodio es un ion que ingresa durante el potencial de acción. ¿Cuándo se inicia el potencial de acción? Cuando se abre el canal de sodio. ¿Cómo se abre el canal de sodio? Por medio de un estímulo eléctrico que llega a través de los sentidos físicos del cuerpo. Entonces, si yo voy a agarrar mi celular, evidentemente mi cerebro le envía una información a la mano, al brazo, para que los músculos del miembro superior agarren el celular. Lo hacemos intuitivamente, rápidamente, sin darnos cuenta, pero en realidad es un gran momento donde van generándose por las etapas los, las aberturas de los canales. Somos como una máquina que trabaja tan rápidamente que no nos damos cuenta que somos una máquina. Aquí vemos al sodio entrando directamente dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace el sodio? El sodio, pues, es un catión de carga positiva que es muy abundante en el exterior, pero cuando se abre su canal, el sodio ingresa rápidamente, causando lo que se llama el cambio del potencial de membrana. Cuando la célula pasa de un estado negativo en el interior a un estado positivo en el interior de la célula, es lo que se llama cambio del potencial de membrana. El cambio del potencial de membrana lleva a la célula al estado de acción. Por supuesto que cuando ingresa el sodio ingresa masivamente, rápidamente, elevando drásticamente la presión osmótica, ingresando con él, con cada molécula de sodio ingresa 120 moléculas de agua. Entonces, el sodio es lo que hace que la célula aumente de tamaño, y cuando la observamos en el microscopio y vemos a una célula de gran tamaño, podemos decir que estuvo en potencial de acción. Evidentemente, la entrada de sodio va generando el cambio potencial de membrana y llevando a la célula del estado de reposo al estado de acción. Y cambia, por supuesto, el valor va a cambiar. Miren, de menos 94 milivoltios que estaba en el interior, pasa el estado interno de más 61 milivoltios. O sea, hay un cambio radical del potencial de membrana de valores negativos hacia valores positivos. Miren.
como un, como un ejemplo, ¿verdad? También, ¿qué es lo que ocurre cuando la célula entra en acción? Después de la acción tiene que volver nuevamente a su estado de reposo. ¿Qué es lo que hace que la célula vuelva al estado de reposo? Porque tiene que haber un punto hasta donde la célula puede entrar en acción y luego nuevamente tiene que volver al estado previo de la llegada del estímulo que va a ser el estado de reposo. Como en el universo, todo lo que existe en nuestra vida, todo lo que existe en el universo es cíclico, o sea, todo vuelve a ocurrir de acuerdo a nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo vuelve a pasar. Así también el movimiento celular se vuelve a repetir. Por eso yo siempre digo que no olvidemos la ley cíclica o la ley rítmica del universo. El universo tiene un ritmo cíclico. Les puedo dar muchísimos ejemplos, por ejemplo, el ciclo del ovario, el ciclo menstrual, el ciclo circadiano, el ciclo alimentario, eh, el aparato cíclico del corazón, el aparato circulatorio. En el cuerpo humano todo es cíclico, todo vuelve. Y en el universo también, ¿verdad? El ciclo del agua, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a eso tiende a llover. El ciclo de las plantaciones, de la agricultura. El agricultor sabe perfectamente en qué época tiene que plantar y en qué época no. O sea, si damos ejemplos de condiciones cíclicas, hay montones, ¿verdad? Entonces la célula también tiene una función cíclica. Entonces, cuando entra en acción, se activa la bomba de sodio-potasio al finalizar la acción celular. Termina la acción celular, empieza el reposo. ¿Cómo empieza el estado de reposo? Con la actividad o vamos a decirle, se activa o la activación de la bomba de sodio y potasio. Si se activa la bomba de sodio y potasio, es el primer momento del estado de reposo. O sea, si yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿cuál es la primera condición para que la célula entre en reposo? Ustedes tienen que marcar en las opciones que voy a poner que se active la bomba de sodio y potasio. Esa es la primera condición del estado de reposo, porque la bomba de sodio y potasio trabaja durante el reposo. La bomba de sodio y potasio trabaja durante el reposo. Quiero que anoten eso, por favor. No sé si están siguiendo, no sé si tienen preguntas, chicos. Si tienen una pregunta, me van diciendo en el chat o si no en el audio. No sé si me están escuchando. Sí, profe, estamos teniendo. Hasta No están, ahora todo no están durmiendo. No, 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 profe. muy bien, No, porque es una profe. clase, esto es una clase muy interesante porque estamos tocando la punta del iceberg de la vida, ¿verdad? Porque normalmente la ciencia hasta aquí puede llegar. La ciencia no puede explicar todo el funcionamiento de cómo funciona el cuerpo humano, porque hay cosas que la ciencia no puede explicar porque escapa del razonamiento. Entonces nosotros estamos tocando temas muy profundos, eh, incluso con estos conocimientos que ustedes van a tener, le va a dar noción de que todo lo que existe en el universo tiene alma, por ejemplo, tiene fuerza. Ayer asistí en un acto de catequesis para ser padrino de un bautismo. Y el catequista tocó la mesa y dijo que la mesa no tiene alma y que el alma era algo exclusiva o exclusivo del cuerpo humano. Yo quería demasiado hablar, pero me callé nomás para no crear conflicto de ideas. Pero después de saber todas estas cosas que estamos estudiando, desde el punto de vista celular, desde el punto de vista biológico, incluso después cuando estudiemos los compuestos químicos, lo que es, porque cada cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, que es la masa, está compuesta de átomos y los átomos tienen fuerza, tienen fuerza química, tienen la fuerza atómica y en fin y al cabo la fuerza está presente en todos los ámbitos y donde existe la fuerza
está el ser espiritual, que es lo que nosotros llamamos alma, llamamos energía divina, lo que le quieran llamar. Eh, entonces, llegar a entender eso no es tan fácil y ustedes van a tener esa posibilidad en algún momento de ir aprendiendo. Por eso que el médico es una profesión muy profunda y por eso que los médicos lamentablemente no desarrollamos todo nuestro poder. A veces somos muy sumisos, callados, acatamos las ideas de los demás como si nada. No nos reunimos, no somos unidos porque cada uno está bien cómodo, no quiere salir de su estado de confort y a veces hasta el Estado, las condiciones del Estado nos aprovechan eso y nos tienen manejados, ¿verdad? Pero no saben ustedes el gran potencial que tienen los médicos realmente. Es un potencial muy grande que si desarrollamos podríamos eh, entrar en varios ámbitos y cambiar este país, pero somos muy cómodos. De igual manera, quiero mostrarles aquí que la bomba de sodio y potasio es la que va generando nuevamente a que la célula vuelva al estado de reposo. ¿Cómo trabaja la bomba de sodio y potasio? A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo trabaja? ¿Cómo moviliza las moléculas? ¿Qué me puede decir? Olvidaron, ¿verdad? ¿Están ahí o no? A ver, ahí alguien escribió 3Na afuera y 2K adentro. Muy bien. La bomba de sodio y potasio moviliza tres moléculas de sodio para afuera en contra de su gradiente, evidentemente, ¿verdad? Y dos de potasio para adentro en contra de su gradiente también. Esa fue la respuesta de Naidelin Vanessa Villalba. Muy bien, está correcto. La bomba de sodio y potasio entonces significa que saca tres moléculas osmóticas afuera, introduce dos, o sea, reduce la presión osmótica, evitando que la célula explote, porque al contrarrestar gradiente o al contrarrestar iones, va reduciendo la presión osmótica. También, si analizan muy bien, saca tres moléculas positivas, introduce dos, o sea, va contrarrestando cargas positivas y eso va haciendo que la célula, después del estado de acción, vuelva nuevamente a su estado de reposo, contrarrestando cargas positivas. También la bomba de sodio y potasio consume ATP para que genere esos movimientos, para generar esa translocación. ¿Qué es el ATP? El ATP es nuestra energía. Dicen que el ser humano tiene dos formas cada vez que respiran, cada vez que hacen un movimiento respiratorio, metiendo el oxígeno, intercambiando en los pulmones, absorbiendo oxígeno ahí en lo que se llama eh, la, el proceso de la respiración. Eso es gratis. Nosotros tenemos ATP en forma gratis. La otra forma de conseguir energía, conseguir ATP, es por medio de los alimentos. Para eso el hombre tiene que producir, trabajar. En ese caso puede generar su propio alimento a través de su... Nosotros gastamos 40% de la energía diaria solamente en la bomba de sodio y potasio para poder sobrevivir. Esa es la causa por la cual el ser humano se alimenta, porque si somos una máquina, ¿por qué entonces nos alimentamos? Porque gastamos energía, gastamos ATP.
Entonces nosotros necesitamos alimentarnos para reponer ATP. Y también tenemos que ganar ATP por medio de la respiración, la buena respiración. Muchas enfermedades del cuerpo humano eh, son consecuencias de la poca respiración o de la mala respiración. La ansiedad, por ejemplo. eh, Hay personas que son muy ansiosas. La ansiedad no se cura con medicamentos. Capaz algunos médicos me van a decir, no, hay que darle un ansiolítico, hay que darle un tranquilizante. No, la ansiedad se cura con la respiración. Si el ser humano respira 10 veces, bien profundamente, despacio, la ansiedad pasa. Pero el problema es que ahora los médicos nadie enseña eso. Los médicos lamentablemente van recetando medicamentos y ya hemos olvidado muchas veces las enseñanzas de los antiguos médicos, que los tratamientos se hacían de diferentes maneras. Una de ellas era enseñarle al ser humano a respirar, por ejemplo. Bueno, no vamos a entrar a eso, esto ya es tratamiento antiguo, que no deja de ser importante y que nunca dejó de ser importante, se dejó de usar porque no es rentable, no es comercial nomás. Eh, entonces la bomba de sodio y potasio es la causante de nuestra alimentación, es la causante por la cual nos cansamos. ¿Por qué un ser humano se cansa si no hace nada? Está todo el día tomando tereré debajo del árbol. ¿Por qué se cansa? Porque consumimos el 40% de nuestra energía para que trabaje la bomba de sodio y potasio. La causa por la cual dormimos. ¿Por qué el ser humano duerme? Si es una máquina. ¿Por qué se cansa para dormir? Porque al dormir comienza a respirar, sus órganos vitales trabajan solamente los órganos esenciales y entonces la respiración nuevamente nos hace ganar ATP. De ahí también, por ejemplo, podemos hacer la analogía con un deportista. Vamos a suponer que ahora Cristiano Ronaldo ya está viejo, ¿verdad? Evidentemente se va a cansar cuando llegue los 45 minutos del primer tiempo, seguramente ya se va a cansar. Y muchas veces el técnico ya no le mete los dos tiempos, ¿verdad? Le mete el segundo tiempo nomás ya porque ya no aguanta los dos tiempos porque se cansa, por supuesto que si se cansa se tiene que quedar en el banco y respirar nuevamente ahí en forma tranquila. Cuando una persona respira en forma tranquila, se gana ATP. Pues son momentos que vamos generando para generar ATP. Entonces la bomba de sodio y potasio es la causante. También se le dice a la bomba de sodio y potasio electrógena porque va contrarrestando carga positiva, dejando el interior cada vez más negativo. O sea, la causa por la cual la célula es negativa aquí adentro es por la bomba de sodio y potasio. Está trabajando durante el reposo. Y la fuga de potasio. La fuga de potasio porque el potasio se fuga y dejando el interior también cada vez más negativo. Por eso que la célula cuando entra en acción, luego se activa la bomba de sodio y potasio, vuelve a entrar en reposo. Bueno, voy a ir pasando un poco esta parte. Muy bien. Por último, por último, vamos a hablar, nuestro último tema del día de hoy. Vamos a hablar del potencial de NERS. Potencial de NERS. Siempre se dice, este alumno es un NERS, ¿verdad? En referencia a NERS. Aquí vamos a ver que el nivel de potencial a través de la membrana que se opone a la difusión neta de unión es lo que se llama potencial de equilibrio o potencial de NERS. ¿Qué es un potencial de equilibrio? Miren aquí, voy a poner la imagen anterior. El sodio, durante el estado de reposo, sus compuertas se encuentran cerradas y cuando viene un estímulo, abre la compuerta, el sodio comienza a difundirse hacia adentro. El sodio va a difundir, va a difundir, va a difundir hacia adentro hasta alcanzar su potencial de equilibrio. O sea, ¿hasta dónde va a ingresar el sodio? El sodio va a ingresar hasta que
el potencial de equilibrio, que es un potencial eléctrico, quiero que vuelvan a anotar eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fenómeno de Donald y dijimos que el fenómeno de Donald era un equilibrio eléctrico? Aquí también lo mismo. Cuando digo potencial de Nernst, potencial de equilibrio, es un potencial eléctrico, o sea, es una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica que se opone a la entrada de sodio, porque el sodio va a entrar, va a entrar, va a entrar aquí en el lado interno de la célula. ¿Hasta cuándo? Hasta que la carga positiva del interior le diga al sodio que ya no entre más. Como si fuera que hay un límite donde la carga positiva del propio sodio, porque es el propio sodio el que va generando el potencial de membrana, es lo que va a hacer, eh, es lo que va a hacer que básicamente ingrese el sodio hasta un cierto Personal, límite. estoy por asunción, Porque así que cuando la 3 carga positiva de adentro le lugares, diga al letras sodio de que ya no cloro. entre más porque ya es muy positivo aquí, lo va a frenar, lo va a frenar. Y esa frenada, que es a causa de la carga eléctrica positiva del interior celular, a pesar de la existencia del gradiente, porque el gradiente siempre va a haber, siempre el sodio va a haber más afuera que adentro. Y siempre el sodio en teoría tendría que entrar, 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 entrar. Y nunca iba a parar. ¿Pero por qué para? ¿Por qué el sodio, después de haber ingresado masivamente, de repente para cuando alcanza su equilibrio? Porque alcanza el equilibrio de Nernst o potencial de Nernst. Este voltaje que se encuentra en sentido opuesto al desplazamiento de la difusión es lo que se llama potencial de Nernst. El ion más importante para comprender el equilibrio potencial de Nernst es el potasio. Voy a mostrarles aquí la fórmula que ideó Nernst. Esta es la fórmula de la ecuación de Nernst. Eh, Podemos ver aquí, por ejemplo, que hay una fórmula que se llama la fórmula de Nernst. Un ratito aquí me están escribiendo, son solamente mensajes de pacientes, nada, nada grave. Disculpa un ratito. Aquí les muestro la fórmula. Esta es la fórmula de Nernst, una ecuación logarítmica electromotriz, que nuevamente es la fuerza presente, ¿verdad? En el universo. Es una de las formas de representar la fuerza. La fórmula es más menos 61 logaritmo por concentración intracelular del ion sobre concentración extracelular del ion. Si vamos a usar el sodio, si vamos a usar el potasio, tenemos que saber, por supuesto, su valor de la concentración interna y externa de cada uno de ellos. El milivoltios, el resultado de toda esta ecuación sale en voltios. Voltios. Ahora, que ese resultado sea más, voy a mostrar aquí, positivo, como en este caso más 61 o menos 94, si sería un signo positivo o negativo, va a depender del tipo del ion. Acá dice, cuando el milivoltios se marca positivo es cuando el ion intracelular es negativo. Y negativo cuando el ion intracelular es positivo. Por ejemplo, en el caso del potasio, recién vimos que el potasio tiene un voltaje de menos 94. El potasio es un ion más concentrado intracelular. Entonces, si el potasio es el ion intracelular y es positivo, el voltaje de la resultante de la ecuación de Nernst va a ser siempre negativo, ¿verdad? Siempre porque va a ser el voltaje del interior de la célula que le va a frenar a la difusión del potasio. Si el potasio está aquí, dentro de la célula masivamente,
¿Qué carga tiene el potasio? Positivo, ¿verdad? ¿Qué carga tiene el potasio? A ver si recuerdan. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, positivo. Entonces, les pregunto, ¿qué fuerza electromotriz, o sea, qué valor, positivo o negativo, le va a retener al potasio en el interior celular y va a evitar que el potasio difunda? ¿Va a ser una carga positiva o una carga negativa? En el interior celular, siempre en la ecuación de Nernst, el valor que se le da a la ecuación de Nernst es en el lado interno de la membrana. O sea que si yo quiero saber cuánto es el valor del potencial de equilibrio de Nernst para el potasio, el interior celular para el potasio tiene que ser negativo, porque la única fuerza electromotriz que le va a evitar al potasio a salir va a ser una carga negativa. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Porque si es una carga positiva, le va a expulsar, porque lo positivo repele a lo positivo, en cambio el negativo retiene a lo positivo, lo atrae. Solamente una fuerza eléctrica electromotriz negativa va a retener al potasio en el interior y evitar su salida al exterior, por más que tenga gradiente. ¿Eso qué significa? Va a detener la difusión de potasio. Voy a mostrarles aquí con más ejemplos. Acá tenemos otros dos ejemplos más para que podamos entender. Aquí dice, profe, una pregunta. Entonces, así como la presión osmótica se opone a la ósmosis, el potencial de Nernst vendría a ser como la fuerza que se opone a la difusión causada por el gradiente químico. Asimismo, se opone a la difusión. La fuerza que se opone a la difusión es la fuerza o el equilibrio de Nernst, solo que es una fuerza eléctrica que se opone al movimiento químico. Voy a mostrarles aquí en la diapositiva para ir terminando nuestra clase. Vamos a hacer primeramente la fórmula a ver, vamos a ver del potasio, aquí el primero, de esta segunda letra, ¿verdad? Porque el primero es del sodio. Gracias, profe, dice Benjamín. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena conclusión, Benjamín. Así mismo es lo que queremos dejar bien en claro hoy. Por ejemplo, tenemos aquí a la fuerza electromotriz. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice más menos 61 logaritmo concentración interna del ion. El potasio, al ser un ion interno, ¿se acuerdan de la primera diapositiva que habíamos dado? Que adentro de la célula existía 140 de potasio y afuera existía solamente 4 miliequivalentes de potasio. Acá está. Esto se llama gradiente. Estos gradientes son generados por el fenómeno de Donan. Es consecuencia luego del fenómeno de Donan. Ahora, según la ecuación de Nernst, el potasio, que es un ion que tiene tendencia a salir hacia afuera durante el reposo, evidentemente durante el reposo el potasio se fuga, se fuga, se fuga, pero va a llegar un momento en que el potasio ya no va a salir. Cuando el interior celular se vuelve muy, muy, muy negativo, el potasio va a dejar de salir cuando alcanza un valor que es el potencial de equilibrio. Vamos a ver cuánto es el valor de equilibrio del potasio. Vamos a hacer la fórmula. 140 de potasio adentro, aquí tenemos 4 de potasio afuera. 140 dividido 4, ¿cuánto da? 140 dividido 4. Vamos a ver, hacemos los cálculos. 140 dividido 4 da 35 aproximadamente. Entonces aquí tenemos 35. ¿Veis? Dejamos así la fórmula, más menos. Nunca hay que dejar de colocar más menos porque al final se pone el signo. El signo siempre se pone al final después de hacer toda la operación, porque el signo es el último en colocar. Más menos 61 logaritmo de 35. Logaritmo de 35. A ver si alguien puede hacerlo también ahí en su calculadora en su casa. Y nosotros hacemos logaritmo. eh, a ver, un ratito.
Logaritmo de 35 da 1,544. ¿Pudieran hacer los cálculos? Ahí le va a salir. Sí, profe. Cuando usted haga el logaritmo de 35 le va a salir este valor que está acá, 1,54. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no se preocupen por hacer la fórmula, sino lo que yo les estoy llevando es a que entiendan nomás cómo actúa la fuerza. Ahora, multiplicando 61 por 1,54. 61 por 1,54 por 1,54. 61. Nomás ahí en sus casas. Le va a dar aproximadamente 93,94, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, 93,94. Como en medicina, uno más uno no es 2. Vamos a redondear 94. No nos vamos a pelear por un decimal. No, pues medicina no es una ciencia exacta. Medicina es una ciencia eh, cercano a lo exacto porque va a progresar. Es una ciencia progresista. No puede ser concreta en ninguno de los casos. Siempre tiene que ser una ciencia que va a ir generando más y más conocimiento a lo largo de los años, por eso que nunca es exacta. No es como la matemática, que es una ciencia exacta. Redondeamos 94. 94 milivoltios es el resultado. Ahora tengo que poner el signo. Al final se pone el signo, más o menos. Ahora, ¿qué dice qué dice nuestro concepto de la ecuación de Nernst? Acá dice, voy a poner el comienzo. Dice, es el voltaje que nos sale es la resultante, ¿verdad? Es el voltaje de la resultante del interior de la célula. ¿Se acuerdan cuando dije al principio? Cuando nosotros hablamos de valores del lado interno de la membrana, siempre cuando damos un valor, un resultado, siempre vamos a referirnos hacia el lado interno de la membrana. Entonces, como ese valor 94 es en el lado interno de la membrana, 94 milivoltios, ese voltaje que debemos aplicar en sentido opuesto al desplazamiento natural de unión para evitar que éste se mueva. Como el potasio tiene gradiente de difusión para ir hacia afuera, el potasio es un catión positivo en el intracelular. La única cosa que le va a retener al potasio para que no difunda es que el potencial de Nernst sea negativo, ¿verdad? ¿Sí o no? Vuelvo a repetir, el valor positivo o negativo se coloca al final de acuerdo al ion. Por eso el resultado aquí es menos 94 milivoltios. Quiere decir que el potasio va a salir y va a salir durante el reposo hasta que alcancen menos 94 milivoltios. Cuando la célula alcanza menos 94 milivoltios durante el reposo, el potasio va a dejar de difundir, a pesar de existir el gradiente. Porque la fuerza de Nernst, la fuerza eléctrica electromotriz, es una fuerza eléctrica que se opone a la fuerza química. Nuevamente la encontramos a este péndulo con las dos fuerzas, ¿verdad? Fuerza química, fuerza eléctrica, equilibrando los movimientos iónicos. Es como si fuera que estas dos fuerzas están entre oposiciones, ¿verdad? Primero prevalece uno, luego el otro, luego uno, luego el otro. Igual que en nuestra vida, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Si nunca estamos mal, nunca vamos a progresar. Porque si siempre estamos bien, no progresamos en nada. O sea, tanto la energía blanca, la energía negra, la buena, la mala, todo ayuda a que funcione y a que circule la vida. También vamos a hacer lo mismo con el sodio para terminar y entender esto. Miren aquí, el sodio es un catión
extracelular, más concentrado afuera que adentro. Afuera tenemos 142, adentro tenemos 14.000 equivalentes. Si hacemos el logaritmo de 14 dividido 142, 14 dividido 142 da 0,098. 14 dividido 142, pueden hacerlo ahí en sus celulares, da 0,098. Logaritmo de 0,098 es igual a 1, porque según la matemática, que es una ciencia exacta, cuando nosotros hacemos logaritmo de cero, sea cualquier cero que sea, cero absoluto o cero en decimal, el logaritmo da 1, siempre da 1. Logaritmo de cero, 1. Entonces, 1 por 61 va a dar como resultante 61 milivoltios. Ahora les digo, al final aquí, ¿qué signo le van a poner? ¿Está bien este resultado o está mal este resultado que están viendo aquí? Porque al ser el sodio un cation extracelular, el sodio va a tener tendencia a entrar dentro de la célula durante la difusión. Eso significa que cuando viene el potencial eléctrico a abrir la compuerta del sodio para que el sodio comience a ingresar masivamente para iniciar el potencial de acción, el sodio va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar, hasta que llegue su potencial de equilibrio, hasta que la carga positiva del interior le diga al sodio para que no entre más. La única fuerza eléctrica o fuerza electromotriz que puede hacer que el sodio deje de entrar es la carga positiva. Entonces la resultante de la fuerza electromotriz del sodio va a ser más 61. Yo de propósito puse mal este resultado para que ustedes puedan entender, porque aquí la importancia del signo es fundamental para poder comprender esto. Porque si nosotros dejamos menos 61 milivoltios, significa que el interior es muy negativo y que el sodio va a seguir entrando. Pero en cambio, si alcanza un valor positivo más 61 milivoltios, ahí el sodio va a dejar de entrar. O sea, los límites son más 61 para el sodio, su potencial de equilibrio, y del potasio es menos 94 milivoltios. El sodio durante el potencial de acción y el potasio durante el potencial de reposo. Chicos, preguntas, algo que quieran repasar o aclarar. ¿Qué les parece la clase de hoy? No tiene ni una pregunta, dice Vanessa Villalba. Muy bien. Algo que quieran comentar, algo que quieran decir. ¿Cuál les fue la clase de hoy? Disculpen la, no, la forma que vimos en la clase, porque lamentablemente no pude llegar a Ciudad del Este. Vine por una cuestión personal aquí al IPS, en la parte central, para firmar un contrato, y entonces, como tenía que firmar antes del fin del mes, tenía tiempo entre hoy y mañana, era más probable venir hoy para que no se termine por medio de la Semana Santa. Bueno, Benjamín dice que estuvo muy buena la clase. Gracias, Benjamín. Está muy bien. Le agradezco a ustedes también por estar ahí, porque no es fácil tomar una clase virtual. Normalmente las clases virtuales les parecen más aburridas, pero cuando están concentrados en sus camas, en sus mesas, con su aire acondicionado, parece incluso más cómodo. Así que les agradezco esta predisposición por el día de hoy, y la próxima clase será presencial. Y por supuesto vamos a continuar un poco más de estos potencial de membrana, porque esta es Profe, la primera parte recién. Sí, nosotros vamos a practicar más cómo aplicar estas fórmulas o en realidad, solamente la en teoría. realidad como, en realidad como nuestra materia es teórica, ¿verdad? Casi un 80% es teórico. Ustedes tienen que saber, evidentemente tienen que saber un poco de estas dos fórmulas que dimos hoy. No son difíciles, son dos fórmulas muy fáciles.
Pero aquí lo más importante es que ustedes se den cuenta de la existencia de estas dos fuerzas, o sea, la fuerza química, la fuerza eléctrica, que van equilibrando los movimientos iónicos, ¿verdad? Y que evidentemente cada uno tiene su propio momento, o sea, es como si fuera que estas fuerzas no están peleados, no están ellos enfrentados, sino que nosotros estamos en el medio y tratamos de lidiar con ello. Igual que el bien y el mal también, vos nunca le vas a ver al bien y al mal peleándose, uno prevaleciendo, porque uno no puede ser más que el otro en ningún momento, pero siempre van a estar en equilibrio. Y eso hace que la gente, las personas avancen, sean mejores personas. eh, que un católico se va a ir a confesar si hizo algo malo, después va a reiniciar otra vez su chip, ese- etcétera, etcétera. Entonces, estas dos fuerzas también trabajan así. En filosofía china sería el yin y el yang, por ejemplo, de la vida, ¿verdad? El bien y el mal. Ninguno es malo, porque todo lo malo tiene algo de bueno, y ninguno es bueno, porque todo lo bueno también tiene en el fondo un poco de lo malo. Por eso que el símbolo del yin y el yang van a ver ustedes, la parte negra tiene un puntito blanco y la parte blanca tiene un puntito negro. Por eso. No hace falta saber la fórmula. Yo no le iba a decir en el examen, copien un poco la fórmula de Donald. Lo que sí le voy a preguntar cuáles son las consecuencias del fenómeno de Donald, qué es el fenómeno de Donald, o les voy a preguntar qué es el equilibrio en NERS, el concepto le voy a preguntar. Eso le voy a preguntar. O le voy a preguntar, ¿el equilibrio de NERS es positivo o negativo para el potasio? Ah, para el potasio, profe, es negativo porque solamente la fuerza negativa se puede oponer a la difusión del potasio. Para el sodio, la fuerza de NER para el sodio es positivo porque solamente una carga positiva puede evitar que entre más cargas positivas en el interior de la célula. Y ahí ya me responden con con esos conceptos. Entiendo. Estamos, chicos. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Entonces damos por finalizado nuestra clase. Vamos a estar en contacto la próxima semana, así que pasen una excelente Semana Santa y que vayan reflexionando, que la energía del Cristo entre en ustedes, regeneren y puedan tener buena energía nuevamente. Muchísimas Vos gracias. también, profe. Nos Gracias. vemos. Chao, 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 chao. Chao, profe.